Amén. Mis hermanos, en esta mañana seguimos con nuestro sermón en el libro de Filipenses, capítulo 3. Amén. Capítulo 3 de Filipenses. Amén. Quiero que lo leamos nuevamente en la lectura que hicimos la semana pasada, que nosotros la podamos hacer nuevamente en esta mañana. Amén. Desde el verso 1, ¿a qué versículo? Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. No poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Amén. Pueden sentarse dando gloria al Señor. Quiero ver este punto como manera de introducción, ¿verdad? Pero quiero que miremos un poco de lo que veíamos la semana pasada. Y nosotros veíamos que de la manera que Pablo advierte a los creyentes de Filipo acerca de esos falsos, ¿verdad? Maestros, ¿cierto? Pablo hace un llamado de cuidarse. Pablo no le llama falsos maestros, los llama cruelmente, le dice perros y los llama malos obreros. Amén. De modo que Pablo les está advirtiendo a la iglesia de Filipo, les advierte a cuidarse de ellos, de la falsa circuncisión. De esa misma manera nosotros el domingo pasado fuimos advertidos que debemos cuidarnos de los falsos maestros. Debemos cuidarnos, mis hermanos, de esto. Lamentablemente estas personas, estos maestros caen de acuerdo como Pablo los está mencionando. Todo hombre, toda mujer que no predique el Evangelio de Cristo tal como está escrito, la Biblia lo llama perro y lo llama malos obreros. No lo estoy llamando yo, lo está llamando la Biblia. Amén. Pero nosotros fuimos llamados y fuimos advertidos también de esta forma
Amén. De nosotros cuidarnos de estos malos obreros, cuidarnos de estos falsos maestros, ¿verdad? De estos que enseñan un modelo para poder alcanzar la salvación. Estos enseñan acerca de la circuncisión física, de cortarse el prepucio, pero veíamos nosotros que hoy en día muchos enseñan no la circuncisión de carne, pero sí enseñan que tienen que hacer varias cosas para poder ser hallados delante de Dios justo. De modo que lo que enseñan estos maestros es que de nada sirve la cruz de Cristo. Para poco aprovecha la cruz de Cristo. Es poco, tú tienes que hacer el resto. Cristo puso una parte, puso el 50, tú debes de poner el otro 50. Esto es lo que enseñan estos falsos maestros. Esto es lo que enseñan. Y la Biblia los llama como perros y malos obreros. Recordemos, mis hermanos, que la obra de Cristo fue y es suficiente para nuestra relación y salvación. Es suficiente. Es suficiente. Amén. Para con nuestro Dios y Padre. No necesitamos más nada para vivir una vida que agrade a Dios. La vida que vivió Cristo es suficiente. Ahora lo que va a haber en nosotros son las mismas obras que produce la obra salvífica que llegó a nuestros corazones. La salvación va a traer a nuestros corazones buenas obras, buenas acciones, buenas actitudes. Pero no somos nosotros los que buscamos estar haciendo y obrando. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a mostrar los frutos de la salvación. Amén. Bondad, misericordia, templanza, benignidad, dominio propio, sometimiento mutuo a los demás. Eso es lo que trae la obra salvadora en nuestro corazón. Hoy vamos a seguir con nuestro punto en el que iniciamos, ¿verdad? Y es por Cristo. Ese es nuestro punto. Y estamos desde el versículo 1 al verso 3. Amén. Entonces, hoy vamos a estar viendo el versículo 3. Quiero que lo leamos un poco. Porque nosotros somos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Amén. Mi hermano, después que Pablo viene advirtiendo, Pablo les muestra a ellos con claridad quiénes son. Y Pablo les dice, como respuesta al judaísmo o a los judaizantes, Pablo les muestra a esto como respuesta a ellos y a su énfasis equivocado sobre el rito externo de la circuncisión, porque era un punto que tenían los judaizantes totalmente equivocado acerca de que tenían que circuncidarse para poder vivir una vida que agradara a Dios. Y Pablo les dice a ellos, y Pablo afirma, Pablo no está haciendo un poquito, Pablo afirma que ellos como creyentes en Cristo eran la verdadera circuncisión, y ese era nuestro énfasis que presentamos el domingo pasado. Todos los que han creído en Cristo, todos los que han puesto su fe en Cristo, son la verdadera circuncisión. Hombres y mujeres que adoramos por medio del Espíritu Santo al Dios que es 3 veces santo. Amén. Ese era nuestro énfasis. De modo que Pablo está mostrando, afirma que ellos son la verdadera circuncisión. Lo que quiere decir eso es que ellos son el verdadero Israel espiritual, como nosotros lo vemos en Gálatas, capítulo 3, versos 6 y 4, 7. Quiero que vayamos en esta mañana. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia en esta mañana. Gálatas,
capítulo 3, verso 6 dice, vamos a leerlo hasta el verso 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los hombres gentiles, a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. Amén. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ahora vamos al capítulo 4, verso 7. Amén. Sí, pero vamos a leer no allí mismo, Gálatas. Vamos a leer desde el verso 4. Vamos a leer estos versículos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Jesús, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Si estamos viendo lo que Pablo está mostrando, hermanos, estamos viendo que el verdadero Israel no son los que fueron nacidos en Israel, no son esos que son judíos, esos no son. Hermano, la promesa está para todos aquellos que crean. Este es el verdadero Israel. Y más adelante lo vamos a estar viendo. Mi hermano Pablo, cuando está hablando esto, tiene un precedente, tiene una iniciativa ahí presente en medio de su mente cuando le está escribiendo estos puntos acerca de que ellos son la verdadera circuncisión. Y Pablo está viendo a Deuteronomio capítulo 10, verso 16 y el capítulo 30, verso 6. Vamos para allá. Yo les dije que vamos a estar viendo un poco las escrituras. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncídense pues el corazón y no sean más tercos. ¿Circunciden qué? El corazón. Vamos ahora al capítulo 30. Capítulo 30, verso 6. Además, si el Señor tu Dios circuncida tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira lo que hace. Entonces Pablo tiene en mente esto. Pablo está recordando todo lo que Dios habló a Israel por medio de Moisés. Pablo tiene en mente esto. Fue una promesa que caminó durante todo el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, Pablo está haciendo esto para enlazar y decir que la transformación del corazón sucede no por medio de la circuncisión hecha por los hombres, hecha por manos,
como lo dijo y lo veíamos ahorita en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Como lo menciona Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versos 11 y 12. Sino por el Espíritu Santo de Dios. Pablo está diciendo, mira, sus corazones no fueron transformados, sus corazones no fueron cambiados y no serán cambiados porque ustedes se circunciden. ¿Estamos aquí? Sus corazones son cambiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que ahora, Deuteronomio 3:6, por eso es que ustedes ahora andan y viven delante de Dios y adoran a Dios. Jesús, cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana, Jesús le dice a esta mujer, mira, los judíos saben a quién deben de adorar. Ellos sabían de dónde venía el Salvador. Pero Dios, viene el día y el tiempo se acerca de que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso es imposible para nosotros. Pero ahora Pablo está diciendo que nuestra vida es una continua alabanza para Dios. Nosotros ahora somos la verdadera circuncisión, que ahora adoramos a Dios en el Espíritu de Dios mismo. Ahora nosotros vivimos y andamos, le está diciendo Pablo, ustedes ahora viven y andan con una vida de continua que muestra continua alabanza a Dios. Eso es lo que está mostrando Pablo. Regresemos al texto. Ustedes son la verdadera, nosotros, Pablo se incluye, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros ahora adoramos a Dios por medio del Espíritu de Dios. O sea, Dios mismo ha producido en nosotros un nuevo corazón, ha circuncidado el corazón, ha quitado el pecado que nos separaba de Él. Y ahora Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, ahora adoramos. Es por medio del Espíritu que Pablo dice a los Gálatas, es por eso que por medio del Espíritu Santo somos ahora coherederos con Cristo y ahora somos hijos de Dios. Y es por eso que ahora nosotros, por medio del Espíritu, clamamos, Abba Padre. Alabado Dios, mis hermanos queridos, por esto. Amén. Este es el acto que ya estaba escrito antes. Eso es lo que Pablo está diciendo. De modo que no es una cirugía física lo que va a traer un corazón que pueda adorar a Dios. Pablo muestra el verdadero significado de la circuncisión. Mi hermano, recordemos que la circuncisión lo que traía era que si un gentil quería ser parte, y lo veíamos ahorita en la clase, donde veíamos que Dios habló a Moisés en el capítulo 12, que cualquiera que quisiera participar de la Pascua, de la Cena del Señor, o de la fiesta de los panes, tenía que ser circuncidado si esta persona era gentil. No podía participar de la Pascua si no era israelita. Y la cirugía, el corte del prepucio, era la circuncisión, y era lo que le iba a ayudar a él a decir: yo soy israelita, y podía participar de esta comida. Y era una forma de celebrar la salida y la salvación que Dios trajo y les dio a Israel cuando ellos estaban en el desierto. Entonces, cada vez que Israel celebraba la comida, estaba celebrando la salida del desierto. Era una forma en que Israel adoraba y alababa a Dios por medio de la celebración de la Pascua. De modo que eso es lo que Pablo
está diciendo, está mostrando. No se dejen engañar, no se dejen decir que ustedes tienen que circuncidarse para ser verdaderos adoradores para Dios, para que puedan brindar y rendir a Dios una alabanza verdadera. Tienen que, sí, recordemos lo que estaba haciendo la iglesia de Colosas. Sí, está bien Cristo, pero Cristo no es suficiente. Eso es lo que decía la mitología griega. Eso era lo que decían los paganos de Grecia. No, mire, Cristo elegante, está bien. Eso era lo que decían también los judíos. Pero necesitan circuncidarse. Necesitan quitarse. Que necesitan ponerse. Necesitan usar. ¿Estamos acá? Entonces estamos viendo, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo está llevando esto. En Romanos capítulo 2, versos 25 al 29, vamos allá un momento. Romanos capítulo 2, verso 25 al 24, dice de la siguiente manera: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Capítulo 2, verso 25. Pero si eres transgresor de la ley, escríbelo y después lo buscas mejor. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. O sea, no existe tu circuncisión si no cumplías la ley. Por tanto, hay un aplicativo. Si el circunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su circuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío, mira lo que dice el verso 28. Porque no es judío el que lo es externamente. Eso golpea para los que están esperando que los judíos regresen a Israel. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Mira lo que dice: la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Mira esto, cómo este texto está mostrando el verdadero Israel. Los israelitas decían, es un problema que está tocando Pablo, y Pablo viene mostrando a Cristo, desde el versículo 1, Cristo, hasta el versículo 11, Cristo. Y Pablo toca este punto de la circuncisión. Porque los que decían que los incircuncisos tenían que circuncidarse eran los que no practicaban la ley. Y por no practicar la ley, los volvía a ser circuncisos aún cuando se habían circuncidado. ¿Entendiste este trabalengua que Pablo utilizó aquí? Yo sé que para muchos es un trabalengua, pero lo que Pablo está mostrando es que muchos circuncisos eran incircuncisos porque no practicaban la ley. Pero muchos incircuncisos practicaban la ley, se convertían en jueces de los que no la practicaban y eran circuncisos. Cuando habla de estos circuncisos, está hablando de
Pero ahora Pablo muestra con mayor claridad en el verso 29 quiénes son los verdaderos judíos. Que estos no son los verdaderos hijos de Abraham, como tampoco los católicos lo son, sino que los verdaderos, la verdadera nación, el verdadero pueblo de Dios, son los que han creído en Cristo. Los que han puesto su fe en la obra soberana y maravillosa que Cristo realizó en la cruz. Estos son los verdaderos judíos. ¿Cómo te anima esto en esta mañana? ¿O todavía temes de levantarte contra un judío y decirle: esos judíos, hijos del diablo, esos judíos no van a ser, ellos no son los hijos de Dios? No son los hijos de Dios. Recuerden que todos los hijos de Dios son aquellos los que han creído en Cristo. Son estos. ¿Quiénes son mi padre? Mira esto. ¿Quiénes son mi padre? ¿Está escuchando, mi hermana, mi hermano? ¿Quiénes son mi padre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí te das cuenta? Que los judíos no son constituidos herederos con Cristo. ¿Y por qué no hacen la voluntad de Dios? Porque no creen. Hermano, todo aquel que no cree en el Hijo de Dios no hace la voluntad de Dios. No es que Cristo es el todo para mí, no, mentira. Yo siempre digo cuando me dicen que se vea. Que se te note quiere decir. Amén. Entonces, mis hermanos, miremos esto. Pablo muestra nuevamente la verdad y el verdadero significado de la circuncisión. Dios nunca estaba apuntando a la obra de la carne, no poniendo, dice Pablo a los filipenses, no poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en la obra de la carne, circuncisión, ¿verdad? Si no somos verdaderos adoradores. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso es poder ver quiénes son los verdaderos judíos, quiénes son los que son parte de la circuncisión y que no son los que se han circuncidado físicamente. Es cierto que hoy en día muchos son circuncidados por causa de salud, ¿verdad que sí? Muchas madres les toca circuncidar a sus hijos por higiene y también por causa de salud, porque sus hijos tienen problemas. Yo conozco varios casos, ¿verdad? Entonces, pero no son los circuncidados, no son los verdaderos judíos los que son circuncidados físicamente, sino los que son circuncidados en su corazón, a los que Dios ha cambiado. Recordemos nuevamente Ezequiel capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre ustedes agua limpia y les limpiaré de todas sus idolatrías. Y pondré y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en medio de ustedes. Y me llamarán Padre y yo les diré heme aquí. No son, mi hermano, los judíos, tú lo puedes ver con su mitra allí puesta, pero no lo son. Ah, ¿verdad? Porque que ellos practican la ley. No. Pastor, pero son hijos de Abraham. No, no son hijos de Abraham. Cuando creen, son hijos de Abraham. De hecho, Pablo dice, habrá unos que van a creer. No todos los judíos van a creer. Porque los que se ahogaron, los que murieron
en el desierto, todos eran judíos. A los que se los tragó la tierra, ¿quiénes eran? Judíos. ¿Quién perseveró al resto, los que creyeron? Dios mismo. Dios perseveró a José, Dios perseveró a Abraham, Dios perseveró a varios. Los que entraron a la tierra prometida, ¿cuántos entraron? 2 generaciones, pero generaciones nuevas completamente. Pero fueron estas generaciones las que creían en la promesa venidera en el Mesías. No, porque ellos terminaron buscando sus propios dioses y el escritor de Jueces dice: Israel siguió haciendo lo malo. Amén. Y eran todos ellos circuncidados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Si eran circuncidados. Pero la circuncisión nunca les sirvió para vivir una vida que adorara y agradara a Dios. Hermano, porque faltaba el verdadero sacrificio. Faltaba el cumplimiento de la promesa. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, viniera y muriera en la cruz para que por medio de nuestra fe en Él pudiéramos ser transformados y ser regenerados. Pablo les está diciendo a ellos: ustedes no adoran a Dios. Pablo no está utilizando un aplicativo pasado ni presente, está haciendo un pasado o un mañana, sino un presente. Pablo les dice que adoramos en espíritu y verdad, no que van a adorar o no que adoraban, sino que adoramos en espíritu, en el Espíritu de Dios. Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios en el hoy por medio de la obra de Cristo. Amén. Por medio de su Espíritu Santo, mis hermanos, es que nosotros podemos adorar a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos reconocidos por medio de Dios como suyos. Es por medio de Dios. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es por medio de esa obra en que nosotros somos reconocidos como suyos. Porque hemos creído en la obra que Cristo realizó en la cruz. Es por medio de esa obra. Amén. Mis hermanos queridos, mis hermanos, nosotros, al igual que esta iglesia en Filipo, debemos de entender que si hemos creído en Cristo, si tú has creído en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, tú haces parte, somos parte de la verdadera circuncisión. Porque Dios ha cambiado tu corazón. Dios ha traído una regeneración en nuestros corazones. Mis hermanos, recordemos que lo que hoy día vemos como circuncisión, cómo hoy día se predica la circuncisión, no como que te tienes que quitar, pero sí que te tienes que poner, o sí que tienes que hacer. El incrédulo dice que necesita ser bueno. Lo decíamos el domingo pasado, pero quiero repetírtelo. Que tú necesitas ser bueno. Pero ¿cuántas veces tú te crees? ¿Cuántas veces tú has creído
que por haber estado orando esta mañana, hoy tu día sea un día lleno de bendición. ¿Cuántas veces tú has pensado que porque no oraste el día de ayer y te fuiste y saliste y las cosas no te salieron como tú querías, fue porque no oraste? ¿O fue porque no estudiaste la Biblia? Si yo hubiera estudiado la Biblia, si yo hubiese orado, yo creo que esto no me hubiera salido así. No, también te hubiera salido así. No es que nosotros tenemos que orar mucho para que tú seas un hombre, una mujer espiritual. Tú tienes que meterte en oración y orar y orar y orar para que tú puedas vencer y ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Para que tú puedas vencer la tentación, tú tienes que orar, orar, orar. E incluso muchos dicen que tienes que ayunar para que tú puedas vencer la obra de la carne. Pastor, la Biblia lo dice, así es. Pero aun cuando yo no ore, yo estoy seguro que Cristo me seguirá ayudando en mis debilidades, aun cuando yo no me presente a Él para decirme, Dios, ayúdame en mis debilidades. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Porque no es por lo que yo haga que voy a ser librado del mal. Yo voy a ser librado del mal ya por la obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Mira cómo se aplica la circuncisión, aunque no se habla que tiene que cortar el prepucio. Pero muchos cristianos, o llamarse cristianos, cuando predican el Evangelio, le dicen a muchas personas, si tú dejaras esto, Cristo te ayudaría. Si tú fueras a la iglesia, Cristo te ayudaría. Si tú hicieras esto, Cristo te ayudaría. Estamos viendo cómo se practica la circuncisión. No le estamos diciendo a la persona, quítate el prepucio, pero sí, quita esto de tu vida. Quítalo. Para que te des cuenta cómo va a ser. Para que te des cuenta que todo te va a salir bien. Si tú diezmaras, tú recibieras más de lo que estás recibiendo. Diezma para que te des cuenta que esas puertas que estaban cerradas se van a abrir. Aún cuando diezme. Si Dios no quiere, no la hago. No tiene nada. Porque el punto es Cristo. Si tú no crees en Cristo, si tú no crees en la obra que Cristo hizo en la cruz, o sea, pastor, entonces la persona tengo que decirle que cree en la obra de Cristo, su muerte y resurrección para que las cosas le vayan bien. No, para que se arrepienta y reciba de parte de Dios el perdón. Miremos cómo aplicamos la circuncisión en nuestra vida. Muchos hacen lo que hizo Elifaz con Jacob, con Job, cuando estaba Job ahí en su sarna, rascándose y echando su ceniza, acostado ahí, y Elifaz dice, ¿viste? Si tú te levantaras más temprano, y oraras al Dios Todopoderoso, ciertamente Él se levantaría. Lo que estaba diciendo era, mira, tú tienes al Señor allá sentado esperando que tú lo llames. Entonces Él vendría y haría esto. ¿Sabes por qué tú miras la circuncisión como la practicamos? ¿Sabes por qué tú no has sido sana, hermano? ¿Por qué? Porque es que tu fe es pequeña. Tú no tienes fe. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, yo ciertamente tú verías la sanidad de tu vida y te vas a dar cuenta que estuvieras todos los domingos glorificando a Dios en el templo y orando y alabando. Gloria al Señor.
Cristo, mira cómo estamos practicando la circuncisión. ¿Sabes por qué no crecemos en la iglesia? Porque es que allá no oramos mucho. No. Si oráramos más, la gente llegara más. Mira, yo ayer hubiera visto cómo la iglesia llegó. Llegó bastante gente cuando yo oré. Ciertamente mi oración es: Dios, añade los que han de ser salvos. Pero para que Dios añada a los que han de ser salvos, la iglesia tiene que predicar a Cristo. La iglesia debe recordarse a Cristo entre nosotros, pero debe predicar a Cristo en medio del incrédulo. Si la iglesia no predica a Cristo en medio del incrédulo, simplemente entre nosotros, está bien, no está mal, porque vamos a crecer, pero de esa forma es que Dios va a añadir. Entonces miremos cómo estamos practicando nosotros esa falsa circuncisión. Que estamos estableciendo nuestra esperanza en nuestros métodos. Y eso es lo que Pablo llama: están poniendo su fe y su confianza en las obras de su carne. Hermanos, para que, hermano, ¿qué hago yo? No aguanto el pecado. Yo quisiera no pecar, pero me lleva a pecar, hermano. Estoy orando al Señor que me revele qué hay en tu corazón. No, mira la Biblia, que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo. No es que de pronto haya maldiciones generacionales, de pronto la tata. Cuéntame, ¿cómo era tu abuelo? A mi tatarabuelo era un bandido, ahí está. No, pero mi papá no es, no, pero tú sí, tú heredaste lo que tú habías, allá de aquello, de la antigüedad tenía, tú lo heredaste. No, mentira. Entonces miremos cómo estamos practicando las cosas. Mira, para que tú seas libre de eso, tú tienes que venir, meterte en 3 días de ayuno. Y en esos 3 días de ayuno vas a ver que las cadenas se van a romper, las cadenas de maldición, las cadenas hereditarias. Hacen 5, pero nada pasó. Mira, pero lo que quiero decirte es cómo practicamos la circuncisión. Muchas iglesias están practicando y están llevando a los que están oyendo a circuncidarse de una u otra forma. Eso es practicar circuncisión. Eso es practicar la circuncisión. Eso es enseñar la circuncisión. No le están diciendo a la persona circuncídate, pero le están diciendo quítate de ti esto. Ahora Pablo da unos aplicativos cuando habla, después que muestra a Cristo y habla en el capítulo 12, Pablo da aplicativo. Esto es lo que tú debes de hacer, tienes que hacer. Dios ha cambiado tu naturaleza pecaminosa. Dios ha transformado. Tú miras a Dios hoy, quieres agradarle, no porque tú quieras, sino porque Él ha puesto en ti el querer como el hacer. Ay, pastor, eso es lo que yo quiero. Yo quiero agradar a Dios, pero el pecado no me deja, pastor. No, arrepiéntete. Porque hay muchos que pueden tomar esta parte para seguir pecando deliberadamente, pero sin tener en cuenta el texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Es una identidad. Es una identidad que adquiere inmediatamente el cristiano. El corazón fue cambiado. El corazón fue regenerado. El corazón fue quitado y Dios puso un corazón nuevo. Un corazón lleno de su espíritu. Ahora cuando mi pecado me engaña, yo reacciono de una forma diferente. Es porque Dios ha puesto en mí su espíritu que es santo. Ahora yo no peco deliberadamente. Ahora peco, pero no deliberadamente. No porque quiero, no porque deseo. Estamos aquí.
Amén. Entonces miremos cómo se aplica muchas veces la circuncisión. Tú debes, tú debes, tú debes, tú debes, tú debes. Mi hermano, tenemos que ver que necesitamos es descansar en la obra de Cristo. Descansar en la obra de Cristo. Mi hermano, Cristo es el que ha comenzado. Si tú has creído en Cristo, Cristo comenzó en ti una obra perfecta. Y ese Cristo que es perfecto, ese Dios que por medio de su Hijo ha comenzado esa obra en ti, ese Dios Hijo ha comenzado esa obra, ese Dios junto con ese Dios Padre y junto con ese Dios Espíritu, ellos mismos van a encaminar nuestro camino hacia esa senda de perfección. No soy yo. No soy yo el que lo voy a encaminar. Esto no es algo, piensa positivamente. Y te vas a dar cuenta que todo va a ser diferente, ¿no? Entonces miremos cómo se aplica. Si hoy hubiéramos cantado, voy a tomar eso no está aquí. Pero si hoy hubiéramos cantado, yo estoy seguro que la gente hubiera llegado más y la gloria del Señor se hubiera derramado, ¿no? Porque es tu actitud allí sentado, que a pesar de calor, a pesar de todo, tu corazón está dispuesto para adorar y exaltar a Dios y querer ser edificado por la palabra de Dios. Pero si cada vez que esto sucede, cada vez que hay algo, hay una actitud diferente en tu corazón, tú tienes que revisar para ver qué tipo de espíritu hay en ti. Amén. Porque todo descansa y debemos de descansar en la obra de Cristo. Yo no soy victorioso sobre mi pecado porque me levanté esa semana y oré de madrugada y oré 2 horas porque, aleluya, fui llevado por el Espíritu a orar 2 horas. Y esa mañana me levanté y pienso y que digo, ahora voy a levitar. Ahora le voy a levitar a todo el mundo. Ahora voy a levitar y ahora tengo que ser y todo me va a salir bien. ¿No? Aún cuando me salga mal, descanso en su obra. Aún cuando todo no ve, he creído que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para mí. Que lo que ahora yo tenga, mis hermanos, lo que ahora tú tengas, no es por lo que tú hiciste, es por lo que ya Cristo hizo. Aún yo miro ahora las cosas que tengo y veo es la gracia de Dios. Pastor, pero si usted se esfuerza más y tiene lo que tiene, usted se lo ganó. Lo que yo me ganaba no recibí, lo que no me había ganado, eso fue lo que no recibí. Lo que tenía que recibir era la ira de Dios. Lo que no tenía que recibir era su gracia y Él me la dio. Ya eso es suficiente. El resto, Dios lo sigue haciendo en la tierra. Amén. Entonces miremos cómo muchas veces aplicamos la circuncisión, incluso le enseñamos a los demás. Leen la Biblia para que vean. Ahí miren, mucha gente que mandan a leer la Biblia a otros, ni ellos la leen. Pero bueno, eso no es lo que iba a decir. Lo que quiero decir es que lo que quería decir es que muchos dan métodos y dicen, mira, toma la Biblia
léela y te vas a dar cuenta cómo la sabiduría de Dios va a venir sobre ti. Y me he encontrado con personas. Me encontré con un varón de una iglesia, de otra iglesia, no es de aquí. Me encontré con él y me decía, pastor, ¿cómo puedo leer la Biblia? Y llegó otro ahí y dijo, no, tú tienes que leerla y quédate en un versículo. Yo le dije, ese método está bien, pero él lo necesita leer. Sí, pastor, ¿y qué hago? Si tú lees la Biblia en dependencia del Espíritu Santo, adquirirás sabiduría. Si la lees independiente al Espíritu Santo, tú vas a adquirir conocimiento humano. Porque ninguno de lo que hay allí te va a edificar. Y va a suceder que te va a edificar lo que no va a martillar tu corazón en el pecado en el cual tú estás morando. Porque el propósito de la Escritura es martillar tu pecado en tu corazón. No llenarte de esperanzas falsas, sino de llenarte de una verdadera esperanza. Y esa es una esperanza viva. Cristo Jesús. ¿Sí ven? Y utilizamos eso simplemente para decir, a ti lo que te hace falta es esto. Yo sí digo que algo que hace falta al creyente es creer en la suficiencia de la Escritura. Creer que la Biblia es suficiente para lo que necesita. Otra cosa que necesita la iglesia es ver a la Biblia como la máxima autoridad de su vida. Si la Biblia no es tu máxima autoridad, Dios no es tu Señor. Eso es terrible. Si la Biblia no es tu autoridad, Dios no es tu Señor. Si tú caminas tu vida sobre la autoridad de las Escrituras, estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Si tú haces tu propia voluntad y echas a un lado lo que dice la Escritura, tú tienes que revisar quién es tu Señor. Mira los que están ahí atrás, ¿no? El uno se va a montar y el otro se va a caer. Viene para acá. Amén, mis hermanos. Quiero tomar y hacer estas aplicaciones, ya para ir cerrando. Y quiero que veamos cómo nosotros aplicamos el judaísmo, esa práctica en nosotros. Primero, si tú piensas que para obtener una mayor o un mayor rango espiritual necesitas orar más, tú estás practicando en tu vida la circuncisión. Si crees que para agradar a Dios necesitas hacer algo más, estás practicando la circuncisión. Si crees que para que Dios pueda salvarte, usted debe de asistir más o hacer algo más, estás practicando la circuncisión. Si usted cree que el producto de su salvación es porque usted vino a Jesús por sus propios méritos y voluntad, y no porque Dios lo haya escogido, usted está practicando la circuncisión. Si usted cree que su espiritualidad que hoy tiene es el resultado de tus muchas oraciones, tú estás anulando la obra de Cristo en la cruz. Tú eres un circunciso. Lo que estás haciendo y lo que estás diciendo es Cristo más lo que yo hago.
Si yo no hago lo que hago, de nada sirve Cristo. Y recuerda que lo que Dios Padre ha hecho, lo que Dios Hijo, Jesús de Nazaret, ha hecho en nosotros, es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo ha cambiado nuestro corazón lleno de perversidad, lleno de malos deseos. Mi hermano, si usted hace esto, usted está estableciendo la cruz de Cristo como una obra insuficiente para su vida. Pero algo que sí es real, y es que lo que Cristo hizo basta para nosotros. Basta para nosotros. Si para ti no es suficiente la obra de Cristo, ora para que Dios te permita que puedas ver la obra de Dios, de Cristo en la cruz, que fue por nuestro pecado. Que hoy nosotros querramos caminar cada día más en santidad. Es obra de un Dios santo que obró por medio de un Dios Hijo santo y por medio de su Espíritu Santo en nosotros. De que usted vea hoy el pecado como lo está viendo, de que yo vea el pecado, de que nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Cristo, veamos el pecado como Dios lo ha estado viendo. Es porque ese Dios Santo ha puesto su santidad en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la obra de Cristo. Mi hermano, si Cristo no hubiese descendido a esta tierra, si Dios Hijo, estamos aquí, si Dios Hijo no viniera, no hubiese venido a la tierra, usted y yo estuviéramos sin esperanza. ¿Está oyendo, mi hermano? No tuviéramos esperanza. ¿Qué tuviéramos? ¿De qué estuviéramos llenos? Nuestra esperanza fuera ninguna, pero nuestro pago fuera catastrófico. ¿Sabe por qué? Sometidos con un Dios que ni conocíamos ni habíamos sabido de él, pero que sí existía. Y Dios Padre vino y se hizo conocer por medio de todo lo visible, por toda su creación, y se ha revelado a nosotros por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, tú y yo conocemos a ese Dios Santo. Solamente por medio de la fe en Cristo es que el hombre obtiene la redención. Es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo que el hombre obtiene un nuevo corazón. Y es por medio de la fe en Cristo que todos aquellos de los que hoy no han creído todavía en Cristo se convierten en la verdadera circuncisión, los verdaderos hijos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora tienen más claridad acerca de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Es Dios el Padre que nos lleva a hacer su voluntad todos los días. Y cada vez que hacemos su voluntad, mi hermano, es un acto de alabanza delante de Dios. Pero aún cuando no la hacemos, Dios Hijo, quien vino a morir en la tierra, ha rendido delante de su Padre la alabanza y el sacrificio de adoración que ninguno de nosotros podíamos hacer. Y allí debemos de descansar. Esto no quiere decir que ahora te vas a seguir y dejar de arrastrar del pecado que ha estado arrastrando tu vida, orgullo, vanagloria, soberbia, etc. ¿Verdad? Malos pensamientos, malos deseos, etc. Ahora nuestras vidas cada día deben de rendirse delante de Dios en adoración y alabanza, sabiendo y entendiendo que Jesucristo pagó lo suficiente que yo nunca podía pagar. Y el que aún no es creyente, es un llamado. Mira, cree en Jesucristo.
Él te ha revelado, te ha dado a conocer hoy de una manera auditiva de quién es su Hijo, de su obra, y te ha estado dando a conocer esto. Ahora, todavía no has recibido la salvación. Sé intencional en esta mañana y pide a Dios en esta hora que obre sobre ti en misericordia y que derrame sobre ti su gracia para que de esa forma, desde hoy y para siempre, te conviertas en un hombre, en una mujer que adorarán a Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Pide a Dios que nosotros oraremos también contigo para que Dios sea revelado, conocido y exaltado en medio de tu corazón. Oremos al Señor en esta mañana. Demos gracias. Eterno y soberano Dios,